En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo, y mis pensamientos sean santos. Hoy, queridos hermanos, oramos con la palabra de Dios, especialmente con el Salmo 77. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Por eso juntos oramos con el salmista diciendo: no olvides las acciones de Dios. Todos, no olvides las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, todo. No olvides las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Todos, no olvides las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Todos, no olvides las acciones de Dios. Un cordial saludo, queridos hermanos, desde Barinas, Venezuela. Les saluda el Padre Umaña Ángel. Bendiciones para todos. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos llama a la conversión. Por eso oramos con ella en este día 15 de enero. Te damos infinitas gracias, Señor, por el don de la vida. Envías, Señor, tu Espíritu para todos los hombres, para aquellos que viven en el pecado, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu para poder evangelizar, para poder llegar a aquellos que no conocen tu nombre, Señor. Que podamos ser instrumentos de tu amor y de tu paz, pero que seamos instrumentos de la evangelización como bautizados. Te pedimos, Señor, por los niños, por los que sufren a causa de esta enfermedad, de esta pandemia. Ayúdanos, Señor, siempre a estar unidos a ti. No dejes, Señor, que olvidemos las acciones tuyas, con las que nos salva día tras día. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios llega a nuestros corazones y nos dice: no olvides las acciones de Dios. Papá, mamá, no debes olvidar las acciones de Dios. Ese Dios que te regala la vida, pero ese Dios que se te da en cada sacramento. ¿Tú estás olvidando las acciones de Dios? A ver, los que viven en concubinato, ¿están olvidando las acciones de Dios? Ese sacramento de la confesión que un día recibieron por medio de la primera comunión, del sacramento maravilloso de la Eucaristía, ¿te estás olvidando de las acciones de Dios? Y prefieres vivir ahora en concubinato, prefieres ahora vivir en la homosexualidad, prefieres vivir en las borracheras, en las drogas. Te olvidas fácilmente de las acciones de Dios. Por eso la palabra de Dios y el Salmo 77 nos lo recuerda. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. ¿Le estás contando lo que oíste y lo que aprendiste en la fe a tus hijos? ¿Se lo estás enseñando a tus nietos, a tus sobrinos, lo que oíste y lo que aprendiste? Por eso dice el Salmo: las alabanzas del Señor, su poder, el poder con el que Él te perdona los pecados, el poder con el que Él transforma el pan y el vino, para que sea cuerpo y sangre del Señor, y que te da a ti
y te ha dado vida eterna? ¿Has olvidado lo que has aprendido? ¿Has olvidado lo que oíste? Y tienes que enseñarlo, tienes que contarlo a esa generación futura, que son tus hijos, que son tus nietos, que son tus sobrinos, que son todos aquellos que se acercan a ti, más jóvenes que tú. ¿Estás haciendo el trabajo de evangelización que a ti te corresponde? Y si no sabe hacerlo, colóquele el salmo a sus hijos, colóquele el ángelo a sus nietos, colóquele la vida de los santos, todos en familia a escuchar la palabra, a rezar el ángelus, a escuchar la vida de los santos. Porque lo que hemos oído y lo que hemos aprendido tenemos que contarlo. No tengan miedo entonces de compartir, porque si tú no eres capaz, comparte para que otro pueda oír por mi boca. Que lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, hay que contarlo. Las alabanzas del Señor y su poder, lo que Él hace, las maravillas que Él hace todo el tiempo. De cómo te ha sacado a ti del pecado, eso hay que contarlo. Lo que has aprendido en la fe, eso hay que contarlo. A ellos para que vean el poder y la alabanza del Señor. Por eso dice el salmista, que surjan y lo cuenten a sus hijos. Es trabajo tuyo contarlo a tus hijos, para que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué tienes que contarle a tus hijos lo que has oído, lo que has aprendido? Para que pongan en Dios su confianza, para que ellos también crean en Dios. ¿Por qué entonces a ti te da miedo decirle a tus hijos, contarle a tus hijos, enseñarle a tus hijos? Tienes que hacerlo para que ellos confíen en Dios, para que pongan su confianza en Él. Lo que has recibido a la vida de los sacramentos, tienes que contárselo para que ellos pongan en Dios su confianza. Y dice el salmista, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Qué importante es entonces que cada día tú le enseñes a estos, tus hijos. Ellos son la futura generación, tus hijos. Y hoy día, ¿en qué están poniendo la confianza los hijos? En la tecnología. ¿Dónde están poniendo la confianza los hijos? En la droga. ¿Dónde están poniendo la confianza los hijos? En la homosexualidad. ¿Dónde están poniendo la confianza los hijos? En el alcohol. Porque tú no le cuentas a tus hijos, para que ellos en vez pongan su confianza en Dios que en el pecado, en las malas obras. Y así ellos guarden los mandamientos. Por eso es importante que ese trabajo usted lo haga desde que se hizo responsable en el sacramento del bautismo de educarlo en la fe. Eso es lo que nos dice a nosotros el Salmo 77. Cumple con tu trabajo. Cuéntale a tus hijos lo que has oído, lo que has aprendido. Pero muchos dirán, oímos y no aprendimos. Qué lamentable es aquellos que oyeron y no aprendieron. Pero los que oyeron y aprendieron, cuéntelo a sus hijos, a la generación futura, para que ponga su confianza en Dios, para que no se dejen vencer. ¿Por qué? La generación futura, por los vicios, sino al contrario, guarden los mandamientos. Dice la palabra, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz. Padres que son generación rebeldes, cuenten a sus hijos la maravilla, las alabanzas, el poder de Dios. ¿Cuántos padres no hay que están vencidos por el vicio, por la borrachera, por la homosexualidad, por el adulterio? Y dice el Señor, generación rebelde, sus hijos no pueden ser como ustedes. Generación rebelde y pertinaz, que no buscan a Dios de todo corazón. Dice, generación de corazón inconstante, porque escuchas la palabra de Dios y en vez de empezarla a practicar, no lo haces. Esfuérzate entonces en la escucha de la palabra,
porque de espíritu infiel a Dios son. Nos lo dice el Salmo 77, generación de corazón inconstante y de espíritu infiel a Dios. No podemos ser más hombres infieles a Dios. Dios quiere hombres y mujeres fieles, como la vida de los santos. Por eso es importante entonces que, como te comprometiste en el sacramento del bautismo, de verdad eduques a tu hijo en la fe, para que él guarde los mandamientos, para que no sea como tú, rebelde, pertinaz, de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios, sino que tu hijo sea mejor, que alcance la santidad. Para eso debemos educar, para eso debemos enseñar. Y si usted no sabe, póngale el salmo, para que él escuche la palabra de Dios y enséñele las maravillas que trae cada sacramento, donde el Señor nos perdona, para que podamos ser salvos y alcanzar la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. San Pablo, el primer ermitaño, ruega por nosotros.